Hay un episodio dentro de las páginas sagradas que ha mantenido en vilo a eruditos, rabinos y teólogos durante más de 2 milenios. No por falta de claridad en el texto, ni por problemas de traducción, sino porque parece chocar frontalmente con todo lo que las Escrituras proclaman acerca del destino del alma humana. Es una escena que muchos estudiosos eluden con comodidad, otros intentan justificar con argumentos forzados, y muy pocos se atreven a examinar con total franqueza. Hoy lo vamos a hacer juntos, sin filtros y sin rodeos. Vamos a adentrarnos en 1 de Samuel, capítulo 28. Aquí encontramos a un rey en ruinas, Saúl, destruido por el miedo, abandonado por Dios y sin ningún recurso espiritual disponible. Su decisión: acudir a una medium en Ende y pedirle que traiga de vuelta al profeta Samuel, quien ya había fallecido. Lo que ocurre después no solo sacude la teología, sino que desafía toda lógica religiosa conocida. Samuel aparece, habla, profetiza, y cada palabra que pronuncia se cumple con una exactitud que quita el aliento. Pero ¿cómo se explica esto? Deuteronomio 18, versículos 10 al 12, no deja margen para la ambigüedad. Consultar a los fallecidos y practicar artes adivinatorias son actos catalogados como abominación delante de Dios. El propio Saúl había desterrado a todos los adivinos del territorio israelita. Entonces, ¿qué clase de fenómeno estamos presenciando aquí? ¿Puede Dios actuar a través de algo que él mismo ha declarado prohibido? Esas son las preguntas que vamos a desglosar hoy. Campana si este tipo de contenido bíblico profundo y honesto es lo que estás buscando. Dale clic a me gusta ahora mismo y suscríbete al canal. Activa la campana para no perderte ningún video. Para comprender lo que sucede en ese capítulo, primero hay que entender quién era Samuel dentro del pueblo de Israel. No era un profeta más entre muchos. Era el último de los jueces, el hombre que ungió reyes, la voz que Dios eligió para guiar a su pueblo durante décadas. Fue el quien colocó el aceite sagrado sobre la cabeza de Saúl. Fue el que lo confrontó cuando Saúl actuó según su propio criterio. Y fue el quien, en secreto, ungió a David, porque Dios no mira la apariencia externa sino la condición interior del corazón. Cuando Samuel murió, el texto registra en 1 de Samuel capítulo 25 que todo Israel se reunió para lamentarlo. No era una expresión poética. Era el llanto colectivo de una nación que acababa de perder su columna vertebral espiritual. ¿Y en qué estado se encontraba Saúl en ese momento? Era un hombre completamente fracturado. La desobediencia en la campaña contra los amalecitas marcó el punto de quiebre irreversible entre él y el Creador. Cuando buscó dirección divina, el cielo respondió con un silencio absoluto. Ni sueños, ni el Urim, ni mensajes proféticos. Nada. En la mentalidad hebrea de la antigüedad, ese silencio era la señal más aterradora imaginable. Fue en ese estado de desesperación absoluta cuando Saúl mandó a localizar a una mujer con espíritu de adivinación. Le informaron que había una en Ende. Y entonces el rey tomó una decisión que revela hasta qué punto había caído. Se disfrazó. Presta atención a ese detalle. Saúl cambió su apariencia para que nadie lo reconociera, y viajó bajo el manto de la noche. En la simbología hebrea, la noche representa el reino de lo oculto, lo que avanza en las sombras porque no soporta la claridad. Saúl sabía que lo que estaba haciendo era una transgresión grave. Por eso se disfrazó. Por eso eligió la oscuridad. Lo que ocurrió a continuación es lo que ha dividido a generaciones enteras de intérpretes bíblicos. Cuando la medium vio aparecer la figura, soltó un grito de terror puro. El texto nos da dos razones para ese terror, y ambas son igualmente significativas. Número 1. La medium no esperaba que algo real apareciera. Los adivinos del mundo antiguo operaban con recursos muy humanos, sugestión y manipulación psicológica. Pero en este caso algo se manifestó que quedaba completamente fuera de su control. Algo que ella no convocó, que no surgió de su arte, y que la aterró precisamente porque venía de una dimensión que excedía todo lo que conocía. Número 2. En ese instante, la mujer reconoció al hombre frente a ella. Al ver la manifestación, comprendió que el hombre disfrazado no era otro que el mismísimo Saúl, el rey que había firmado la sentencia de muerte para personas como ella. El terror fue doble: lo sobrenatural que apareció sin ser invocado, y el peligro mortal que representaba el hombre que tenía delante. Aquí arranca el debate teológico más intenso que este pasaje ha generado. Existen tres posiciones principales dentro de la tradición cristiana y judía. Número 1. Era el verdadero Samuel. Sostenida por figuras como Tertuliano,
Agustín de Hipona y Justino Mártir. Argumentan que Dios, en ejercicio de su soberanía absoluta, permitió que el alma del profeta se manifestara para pronunciar el veredicto final sobre Saúl. El argumento más sólido. La profecía se cumplió con una exactitud sobrenatural que ningún engaño puede alcanzar. Número 2. Era un espíritu engañador que imitó a Samuel. Orígenes y ciertos maestros del Talmud sostienen que el adversario tomó la apariencia del profeta para manipular a Saúl. Esta interpretación mantiene la coherencia con la prohibición divina, pero tiene un problema serio. No explica cómo un ser contrario a Dios podría profetizar con semejante fidelidad los planes del Creador. Número 3. Todo fue un fenómeno psicológico. Algunos teólogos del protestantismo reformado proponen que Saúl, en su colapso emocional, proyectó lo que su mente desesperada quería ver. Sin embargo, esta postura tiene el obstáculo más difícil. El texto afirma sin rodeos que Samuel apareció, que habló, que profetizó. Tratar ese relato como metáfora requiere forzar el texto mucho más allá de lo que cualquier hermenéutica seria puede sostener. En la cosmovisión hebrea de esa época, el Seol no era ni el paraíso ni el lugar de tormento eterno. Era el espacio intermedio donde las almas de los fallecidos aguardaban en reposo, ubicado simbólicamente debajo de la tierra, lo cual explica por qué el texto dice que Samuel sube desde abajo. Lo que hace este episodio absolutamente único es que la médium reaccionó con terror ante algo que ella misma no provocó. Eso apunta directamente a una intervención soberana de Dios, no a las prácticas de la mujer. Y las palabras que Samuel dirigió a Saúl son de un peso devastador. El Eterno se ha apartado de ti. El reino fue arrancado de tus manos para ser entregado a David. Mañana, tú y tus hijos estarán conmigo. Detente ahí. Deja que esas palabras hagan su trabajo. Entre esos hijos estaba Jonatán, el hombre cuya lealtad a David es uno de los ejemplos de amistad más conmovedores de toda la Biblia. También caería en el monte Gilboa. La profecía no hizo distinciones. La expresión estarán conmigo ha intrigado a los intérpretes durante siglos. Algunos maestros del judaísmo antiguo proponen que Saúl, a pesar de su historia de desobediencia, encontró cierta forma de expiación en el instante de su muerte, porque eligió morir en combate por Israel antes que rendirse al enemigo. No fue la muerte de un cobarde. Fue la de un hombre que, en su último acto consciente, eligió resistir. El mensaje más profundo de todo este episodio, sin embargo, no gira alrededor de Saúl exclusivamente. Gira alrededor de una verdad universal. La desobediencia acumulada y sostenida tiene un punto de saturación. No porque Dios sea implacable, sino porque Dios respeta profundamente las decisiones libres del ser humano, incluso cuando esas decisiones conducen al abismo. Cuando el cielo guarda silencio, ese silencio no es indiferencia divina. Es la consecuencia lógica de un corazón que ha elegido, repetida y conscientemente, apartar a Dios de su vida. Y aquí está la respuesta honesta a la pregunta del título. Dios no violó sus propios principios. Los trascendió. Hay una diferencia radical entre lo que un ser humano intenta hacer cuando practica el ocultismo, que es abrir puertas que Dios cerró para nuestra protección, y lo que Dios hace cuando, actuando desde su soberanía absoluta, decide entrar en cualquier espacio para ejecutar su voluntad. El mensaje de Samuel en Ende no representó un triunfo del ocultismo. Representó a un Dios que puede hablar desde cualquier lugar, a través de cualquier medio, para cumplir sus propósitos sin que ninguna fuerza en el universo pueda impedirlo. Lo que Samuel anunció esa noche se cumplió sin ninguna excepción. Al día siguiente, en el monte Gilboa, cayeron Saúl y sus hijos, exactamente como fue profetizado. El reino fue transferido a David, y la historia de Israel continuó avanzando hacia su destino profético, el linaje davídico que siglos después culminaría en el nacimiento de Jesús en Belén de Judá. Antes de cerrar, quiero que hagas una pausa real. No de pantalla, sino interior. ¿En qué parte de la historia de Saúl te reconoces? Ha habido momentos en que el cielo parecía completamente cerrado, y en lugar de buscar la raíz del silencio comenzaste a buscar respuestas en lugares que sabías que no eran los correctos. La buena noticia es que tu historia no tiene que terminar como la de Saúl. Mientras respiras, la puerta de la gracia permanece abierta. El mismo Dios que llamó a Samuel por nombre en el silencio del templo, que acompañó a David en los valles más oscuros, que venció a la muerte con la resurrección de Jesucristo. Ese Dios te está hablando hoy. Ahora necesito saber algo. ¿Desde dónde me estás escuchando? ¿Desde qué ciudad? ¿Desde qué país llegó esta historia a tu corazón? Escríbelo en los comentarios.
Porque esta comunidad se construye con cada voz, con cada historia, con cada persona que decide enfrentar la palabra de Dios con valentía y sin pretextos. Tu comentario no es solo un número para el algoritmo, es la señal de que este mensaje llegó donde tenía que llegar. Te estoy leyendo. Y si este video te desafió de alguna manera, dale al me gusta y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Nos vemos en el próximo video.